Hola chicos, buenos días. Aquí retomando entonces estas clases. Recordemos que hoy iniciamos la explicación de la guía número 2, ¿sí? Que vamos a trabajar en este momento lo que es la explicación de esa guía, la actividad uno y la actividad del proyecto. ¿Listo? Estamos en la clase con la profe Mónica, que también nos va a colaborar con la parte de la asistencia y demás. Listo. Antes de empezar, necesito por favor que a la mano tengan su cuaderno, regla y posiblemente una calculadora. Listo. Entonces les voy a dar espacio para que vayan a buscar cuaderno, lápiz, regla, calculadora en bombas. Los bici no la tienen ahí a la mano, corriendo. Listo, mientras me voy a ir al participantes, van a levantar la manito quienes ya tienen esos implementos ahí con ustedes, porque hoy vamos a trabajar con esto. Listo. Apenas veo dos, tres. Listo. Ya va subiendo al 9. Perfecto. Y somos 55. Vamos a esperar un momentico más. Como están chancleteando buscando sus implementos, entonces me hacen el favor. Ahorita vuelven y activan sus cámaras, ¿cierto, Moni? La mayoría tiene las Sí, estoy cámaras. preocupada con unos que tienen, es que apenas el nombre. Ujú. ¿Por qué tantos? Uy, no, 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 no. ¿Qué es Van esto? 18. Van 18 apenas. Yo no encuentro. Bueno, 20. Vamos a esperar segunditos, segunditos y ya. Hay algunos que recién están entrando, lo que están es chancleteando, buscando sus regla y calculadora para que trabajemos el día de hoy. Listo, van 25 ya con la mano levantada que tienen la calculadora. Creo que es suficiente ya para que empecemos a trabajar. A dar un segundito, yo comparto pantalla. Listo. Entonces, hoy la clase, en el tema central de la clase va a ser distancia entre dos puntos. El orden de la clase, entonces, explicar el contenido de la guía, explicar la distancia, lo que es la distancia entre dos puntos. Vamos a recordar lo que es la clasificación de figuras planas, la explicación de la actividad número uno de esa guía. Vamos a realizar un formulario y vamos a explicar el proyecto transversal que nos habla de indicadores económicos. Entonces, para los que ya han tenido un primer acercamiento a la guía, entonces nos hablan entonces de la guía número 2, ¿sí? Del ciclo 5, y empezamos entonces con los que son lo que es el criterio de desempeño, los niveles de conocimiento y esas evidencias. Listo. Empezamos a hablar entonces de razones trigonométricas, pero ese primer tema que vemos ahí nos habla de distancia entre dos puntos. Listo, entonces de ese vamos a hablar el día de hoy. Nos dan algunos ejemplos. Nos dan la primera actividad. Esa primera actividad tiene 5 puntos. Nos hablan entonces ya de las razones trigonométricas, de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante. ¿Listo?
Ahí se las dan explicaditas. Esas razones trigonométricas salen a partir de un triángulo. Entonces, por eso es que cada una de ellas tiene su triangulito. Cosa es interpretarlo. ¿Listo? Listo, hablamos entonces, seguimos entonces con razones trigonométricas a partir de un triángulo, ¿cierto? Y luego nos vamos a la solución de triángulos rectángulos. Esa aplicación de esos problemas de aplicación cuya solución requieren pues esas razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Listo. Está la parte teórica, hay unos ejemplos de cómo se realiza. Está la actividad número 3, es de 10 puntos. Luego hablamos de estadística. En la parte de estadística entonces tenemos medidas de tendencia central, lo que es la media, mediana y moda. Pero esta vez entonces vamos a recordar eso, cómo se encuentran, qué es cada una de ellas. Listo. Hay un simbolito por acá que quizás no conocen o no recuerdan, se llama sumatoria. Listo. Está la actividad número 4, que es de 4 puntos. Clasificación de máquinas eléctricas. Está la actividad de tecnología, ¿cierto? La actividad 5 habla de la creatividad y el emprendimiento, que es propia del área pues, de emprendimiento. Y por último, entonces, están los indicadores económicos. Les recuerdo entonces que cada guía tiene sus enlaces, tiene sus recursos adicionales. Vayan y busquen eso que en muchas ocasiones parte de lo que estamos teniendo o parte de lo que se está viendo es tomado de ahí o pueden ayudarse también con esas referencias. Bueno, vi que hay, listo, 62 personas. Bueno, entonces les recuerdo, estaba el orden de la clase, ¿cierto? Vamos entonces a ver eso de qué es la distancia entre dos puntos. Resulta que cuando estamos hablando de la distancia entre dos puntos, me piden tener obviamente un segmento, ¿cierto? Una línea, un segmento de recta en el cual haya un punto al inicio y un punto al final, ¿cierto? Cuando estamos hablando de segmento, entonces esos puntos se nombran con letra mayúscula como lo están viendo ahí y el segmento como tal se nombra con letra minúscula. ¿Listo? Ahora bien, cada punto, mire que la fórmula, yo empecé de una vez con la fórmula me dice, la raíz cuadrada, la distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué implica eso? Que cada punto, cuando nosotros tenemos en el plano cartesiano, ¿cierto? Cada punto tiene una coordenada. Bueno, en un plano cartesiano, cuando nosotros llamamos plano cartesiano, vamos, por ejemplo, a graficar 2,3. Eso es un punto, ¿cierto? Pero si graficamos, por ejemplo, menos 4,5, esto es otro punto, ¿cierto? Esto es un punto y esto es otro punto. Entonces, si hacemos una línea entre ellos dos, nos va a generar una distancia, ¿sí? Un espacio. Y eso es lo que vamos a buscar en esta clase. Entonces, supongamos, este punto es x1, x1, y1, ¿cierto? Porque las coordenadas son con x y con y. Y en q también lo mismo, pero ya no es x1, sería un segundo punto, entonces x2, y2.
De aquí, entonces sale la primera, la fórmula, ¿sí? De x2, entonces es este menos ese primero y y1 menos y2, perdón, y2 menos y1. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ah, bueno, primero, antes de ver esos ejemplos, ¿quién me dice qué puntos tienen estos segmentos? Por ejemplo, ¿qué puntos tiene? Van a abrir sus micrófonos, por favor. El A está 5 7 en el cuadrante 1. Espérese. Este punto, Sí, señora. llamémoslo A, ¿cierto? Una A mayúscula. Ese punto, ¿qué coordenadas tiene? 5. 5. ¿Quién me dice? Por allá María Profe, Guadalupe. 5,1. 5,1. ¿Cómo nombro yo los puntos? ¿Primero Y o primero la X? ¿Cómo es la cosa? Primero Primero la X. X. Primero la X. ¿Y dónde está la X? ¿En el horizontal o en el vertical? La horizontal. Listo. Entonces, si vamos a mirarnos la horizontal, ¿cierto? En la posición, el desplazamiento que hay en la horizontal, ¿cuántas unidades se desplazan en la horizontal? Una. Entonces sería 1, ahora sí hablemos de Y. ¿Cuántas me desplazo verticalmente? ¿Cuántas unidades? 5. 9. 9. Estamos hablando de este punto. 5. 5. Listo. Y vamos a hablar de un punto B, que sería ¿quién? 7. 7. 7,9. Perfecto, 7,9. Listo. Van a coger sus implementos y van a trazar estos mismos segmentos. Listo. Y al azar, Mónica, tú que estás ahí con todas las cámaras activas, le abres el micrófono a uno de los estudiantes. Dime cualquiera. Llámame a cualquiera de ellos. Hola. Hola. Profe, me repite que... ¿Qué hay que hacer? Van a graficar esos puntos, esos segmentos que hay ahí en sus cuadernos. Listo para trabajar con ellos. Mire que los segmentos están prácticamente en orden. A, B, C, D y E. Y vamos a llamar esos puntos en orden de una vez. A, B, C, D, E, F. ¿Cómo nombro los puntos, Juan Pablo Ochoa? ¿Cómo nombro un punto en un plano cartesiano? Hola Juan, te escucho. Pues sí me escucha. Sí, claro que sí. Pues, vamos a hacerlo como un ejemplo como la B. Ujú. Pues tenemos que ver primero que primero hay que unir la X, el horizontal, con el Ujú. vertical. Entonces sería -2 con, sería -1 con -2. Sería el primero, no, -1, coma -2. ¿por qué -2? Cuando sube es positivo, cuando baja sería Negativo, negativo. Entonces en este caso es 1,2. 1,2. Listo, por ejemplo C, Juan. Sería 4 menos 7. No, señor. ¿Cuántos me desplazo aquí en la horizontal? ¿Cuántas unidades? Si yo hago Menos esto, 5. Menos 5. listo, -5.
¿Y cuántas me desplazo en el eje vertical? ¿Cuántas unidades? ¿7 o menos 7? ¿Cómo es la cosa? En este caso, Juan, sería positivo porque estamos hacia arriba. ¿Listo? Entonces sería 7. Daniela Gutiérrez, ¿me puedes activar el micrófono? Daniela. Profe, yo. Claro, cuéntame. ¿Me repite la pregunta, por favor? No, no la he hecho, tranquila. ¿Qué coordenadas tiene el punto E? -3. ¿Por qué -3? ¿Qué desplazamiento hay en el eje X? Pues yo creo que es -3,5. -3,5. ¿Quién me dice si está bien o está mal? Es incorrecto, ¿Por qué es incorrecto? porque estamos a la derecha y a la derecha son positivos. Perfecto. ¿Están ubicados en qué cuadrante? En el cuadrante. Ya me enredé. En el cuadrante 1, ¿listo? 1. Sí, Bueno, sí. ¿cómo sería? Ya que están incorrectos, entonces, ¿cómo quedaría ese punto ahí? Sería 5,3 o 3. Bueno, 5,3 o 3,5. ¿Es lo mismo o qué? No, Entonces, sería 5,3. listo, 5,3. ¿Y el punto F? Sería 13,5. 13,5 el punto F. 10, perdón, 10. Es que no veo bien. 5. 10,5. Listo. Vamos a ampliar pues un poquitico aquí. Ahí está mejor. Sí, profe, gracias. Listo. Déjenme yo bajo este. Bueno. El punto CD, vamos para E. Entonces hablamos de el punto G y el punto H. ¿Quién me dice qué coordenadas tiene este punto? Profe, yo. Cuéntame. Tiene 12,8 Sí. y 13,3. ¿Y 13, qué, perdón? 13,3. Perfecto. Listo. Vamos para el último. Coordenadas H, entonces sería I y J. Listo. ¿Quién me dice las coordenadas del punto I? Y cuidado, se pierden. Cuéntame. 0, la coordenada de I es 0,0 Ujú. y la Este cero. de ¿Y la de J? J es 3,3. 3,3. Listo. Este 0,0 es el origen de este plano cartesiano. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando le piden realizar una recta a partir del origen, es porque empieza en 0,0, hacia donde vaya. Listo. Voy a parar aquí y me van a mostrar, por favor, sus cuadernos con esas gráficas. No veo. Profe, ¿será que puede poner otra vez la imagen, por favor? Claro que sí, espérame un momentico. No veo ninguno mostrándome cuadernos. Y ya revisé las 3 pantallas. Ah, bueno, Valentina Roldán. Muy bien. Luz Noreidi también. Perfecto.
Paulina, solamente vi una hoja, no vi el contenido de la hoja. Ahí las muchachas que están con Ashley Nicole, perfecto. Muy bien, Luz Noraide, al menos se te ve lo del plano cartesiano. Isabela, listo. Cristina Ceballos, activaste el micrófono, pero no te veo la cámara. Profe, ¿puede volver a mostrar la imagen para los que no terminamos, por favor? Claro, ya voy, calma, calma. Manuel Aguilar. Bien. Ahí veo 3 bien ubicados, los otros 2 están por allá, como en los 2 de la parte de encima, no sé si van en el plano. No, solo que yo tomé nota de lo primero que explicaste, Ah, como ok, perfecto. cómo se Listo, nombra el segmento en sí, los puntos. listo, ya les voy a compartir pantalla nuevamente. Aquí quiero hacer una aclaración mientras terminan y es, ustedes no me están utilizando regla, tampoco me están realizando procesos y eso lo reviso yo. Listo. Por ejemplo, en la actividad 1, que tenían varias tablitas para realizar. En esa actividad no me hicieron los procesos que conllevaban a esas soluciones. Entonces, mucho cuidado, que a partir de ahora, entonces lo que van a hacer es algo como esto. Si logran ver mi pantalla, es algo como esto. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Yo soluciono todas las actividades para poderles corregir a ustedes todo. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Para continuar con la clase. Listo. Vamos a pausar ahí. Igual ahorita va a haber una imagen que se los vuelve a mostrar. Si quiere ponen los puntos, los van graficando. Punto A es 1,5, el B es 7,9, C menos 5,7, D menos 1,2, E 5,3, F 10,5, G es 12,8, H 13,3, la I es 0,0 y J 3,3. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a pasar a un ejemplo número 1. Lo que yo les decía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 puntos. Está este de acá. Y está este de acá. Listo. Entonces, ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene menos 4, menos 3. Estamos hablando de este. Mire que está hacia abajo. Este es negativo. Y este también es negativo. Entonces sería menos 4, menos 3. Listo. Y estamos hablando entonces de otro punto, que en este caso sería este, que sería 2,5. Entonces, como ven acá en la parte de arriba, este llamémoslo punto P y este llamémoslo punto Q. Entonces, P tiene coordenadas menos 4, menos 3 y Q 2,5. Ese menos 4 lo llamamos X1 y menos 3 Y1. Recuerden que un punto tiene coordenada en X, perdón, sí, coordenada en X y coordenada en Y. ¿Listo? Entonces, X es menos 4, entonces llamémoslo X1, Y1, X2, Y2. Desde ahí, y retomemos la fórmula, ¿sí? Estos son como sufijos para que lo tengan en cuenta. X sub 2, X sub 1.
No sé por qué la fórmula me quedó así, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, x2, ¿quién era x2? 2. Menos 4. Mire que la fórmula me dice menos, pero el x1 era negativo, entonces por eso queda entre paréntesis. ¿Listo? Más y2, en este caso era 5, menos de la fórmula y1. ¿Quién es y1? Menos 3. Entonces por eso pasa a estar dentro de un paréntesis. ¿Listo? Resuelvo lo que hay dentro de esos paréntesis antes de elevar al cuadrado, ¿cierto? Aquí me falta el cuadrado. Listo. Entonces sería 2 menos por menos da más 4. Y lo dejo todavía al cuadrado porque todavía no he hecho eso. 5 menos por menos da más y 3. Y sigue todavía al cuadrado. Entonces 2 más 4 me da 6. Y 5 más 3 me da 8. Y siguen al cuadrado. 6 a la 2 da 36. Y 8 a la 2 da 64. Entonces 36 más 64 es 100 y raíz de 100 es 10. Entonces esa distancia es 10. Supongamos que estamos hablando en centímetros, entonces serían 10 centímetros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Volver a explicar? Claro que sí, ya vamos para un segundo ejercicio. Nuevamente. Nuevamente. Entonces tenemos... aquí corrijo algo. Entonces tenemos 2 puntos. Esos 2 puntos entonces los llamamos x1, y1, x2, y2. Miramos la gráfica, están acá construidos. Este es uno de ellos y este es el otro. ¿Listo? Entonces en esos 2 puntos vamos a llamarlos primero x1, y1, x2, y2. Y de ahí retomamos entonces la fórmula. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Perdón, raíz cuadrada de todo esto. ¿Listo? Entonces, x2. ¿Quién es x2? Pues en x2 tengo que es menos 7. Ahora, x1. ¿Quién es x1? Menos 3. Pero como la fórmula me dice menos, entonces menos 3 va en un paréntesis. ¿Listo? Para poder hacer una ley de signos. Tengo este. Ahora vamos con y2. ¿Quién es y2? Este. ¿Listo? Mire que se coge al azar. Profe, ¿quién es x1 y quién es x2? No, usted llama a un punto x el primero y luego llama al otro el segundo. De cualquier manera le va a dar lo mismo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, y2, en este caso sería 1, que lo tenemos acá, menos y1, y en este caso y1 es 5, entonces menos 5. Ahora, menos 7 menos por menos da más. Menos 7 más 3 da menos 4. ¿Listo? Y 1 menos 5 da menos 4 también. Como los dos son negativos, pero están elevados al cuadrado, entonces me dan positivos. 4 por 4, 16. Y lo mismo acá. ¿Listo? Al hacer eso, entonces ya tenemos distancia. Es igual a raíz de 32, porque 16 más 16 da 32. Y cuando hacemos en la calculadora raíz de 32, ¿eso a qué nos da? ¿Eso qué nos da? ¿Qué nos da raíz de 32? Profe, da 5.65. 5.6. Listo. 65. 5,65. Eso pongámosle otro decimal. 6,56, quedaría como en 6,56, ¿cierto? Entonces la distancia
De este punto a este punto es 5.656. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí. Vamos entonces. Ya terminaron, me imagino. Profe, yo tengo una pregunta. Normalmente, ¿cuántos decimales se ponen? En esta actividad pongamos de a 3 para que aprendamos a trabajar con eso. Ya vamos a ver que quizás en estadística empezamos a aproximar eso como debe ser. ¿Listo? Recuerden que ahora tenemos, al momento hay unos que cuando van a aproximar no saben si es uno menos o es uno más, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Trabajémoslo con 3 en esta actividad número 1, por favor. Bueno, ahora bien, retomando los segmentos que teníamos al principio, entonces tenemos estos acá. Esto era lo que teníamos al principio. Listo. Esto fue con lo que empezamos. Ahora vamos a mirar este segmento A, ¿cómo me quedaría? ¿A quién puedo llamar? Supongamos, llamemos este X, X1, Y1, ¿cierto? Entonces este me quedaría X2, Y2. ¿Listo? Ahora bien, entonces distancia, esa distancia es igual a la raíz cuadrada de, ¿quién sería X2? 1. 1. 7. Profe, 7. X2, estamos hablando de X2. Mírenlo acá, X2 sería 7 menos X1, que ahí sí sería 1. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Más Y2. 9. 9 Menos 5 elevado a la menos x. 5. También lo elevo al cuadrado. Entonces la distancia es igual a la raíz. ¿Cuánto es 7 menos 1? 6. 6 y todavía va a continuar al cuadrado más 9 menos 5. 4. 4. Y todavía la 2. Vamos a hacer otro. Distancia es, ¿cuánto es 6 a la 2? 36. 36 más 4 a la 2. 16. 16. ¿Cuánto es 36 más 16? 52. 42 o 52. 36 más 6, 42 más 10 da 52. Listo. ¿Y cuánto es raíz de 52? Profe, 7,211. Perfecto. Preguntas hasta ahí. Ya va quedando un poquito más claro, ¿cierto? Listo. Entonces, hecho de manera más organizada, tenemos esto. 7 menos 1, 9 menos 5. Listo. Vamos para el D. Entonces, volvemos. Este sería X1, Y1. Y este sería X2, Y2. ¿Listo? Entonces, D, la distancia es igual a raíz cuadrada. ¿Quién es X2? Menos 1. Menos 1, muy bien. Menos X1. Menos 5. Entonces lo pongo como. Paréntesis, menos 5. Listo.
Entonces pongo esto dentro de un paréntesis que es menos 5 y cierro paréntesis de lo que estaba haciendo inicialmente. Listo. Que es al cuadrado. Más Y2. 2, coma. Perdón. Menos. Y1. 7. 7. 7. Y también elevado al cuadrado. Entonces esa distancia es igual a raíz cuadrada de menos 1. Y aquí hacemos ley de signos. Menos por menos Da más. da más 5 Al cuadrado. al cuadrado más 2 menos 7. Menos 5. 5 Elevado al cuadrado. 5 elevado o al menos cuadrado. 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Ojo Elevado con al esos cuadrado. signos. Listo. Elevado al cuadrado. Entonces distancia es igual. ¿Cuánto es menos 1 más 5? 4. Menos 4. No, 4. 4 a la 2 más menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto dará eso? Menos 25. Menos 25. ¿Sí será? 25. Da 25. Recuerda que cuando tenemos esto al cuadrado, por acá lo voy a hacer, da menos 5 por menos 5. ¿Sí? Y cuando tenemos menos por menos da más. Entonces ya me quedaría positivo. ¿Sí? Entonces más 25. Listo. La distancia entonces es 4 a la 2 da 16 más 25. ¿Cuánto es 16 más 25? 41. Y la raíz de 41 A 6.403. Entonces tenemos que la distancia es raíz de 41, que es 6.403. De manera más organizada, entonces lo tenemos acá. Para que lo comprendan bien. Ahora, tenemos el segmento C. Este sí lo van a hacer ustedes entonces. Van a hacerlo rapidito. Vamos a hacer la distancia del segmento C. Listo. ¿Quién me dice cuánto es? No veo, no veo. Profe, yo no sé si está correcto, pero a mí me dio 5.385. Bueno, vamos a ver quién da más. 5,385. ¿Quién da más? Profe, ese mismo me da a mí. Listo. ¿Quién da más? Paulina. ¿Cuánto le dio? García. No lo ha terminado. Santiago Aguirre. Ese mismo.
Ashley, Nicole y compañía. Profe, a mí me dio 5,385. Listo, es el mismo que hay ahí. Efectivamente, entonces, ustedes se ponen a ver, llaman, nombran, ¿cierto? X2, Y2, X1, Y1. Y de ahí entonces ya hacen los cálculos pertinentes, como les había dicho, con 3 decimales. Y tendrían entonces 5,385. Vamos para el punto E. Perdón, para el segmento D, perdón. Manuela, no te volví a escuchar, Manuela Aguilar. Miguel Profe, Ángel Yepes, profe, cuéntame, ¿quién es? Espérame un momentico, ¿quién es? ¿A quién pusiste X1, Y1? En este, Sí, en este que están mostrando, les estoy mostrando pues, ahí. ¿Quién es X1, Y1? ¿El punto pues, G o el punto H? sería ¿Cómo lo nombraste el tú? G. Listo. Este sería X1, Y1. Entonces, este sería X2, Y2. ¿Cuánto les da eso? Gracias, Miguel Ángel. Sale. Profe, a mí me dio 5,099. Distancia es igual a 5,099. Sí, señora. Listo. ¿Alguien más? eso mismo, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a verlo ya aquí organizadito. Ahí lo tienen. Mucho cuidado con esa ley de signos. Listo. Vamos a continuar. Lo mismo entonces pueden hacer con el otro. ¿Sí? Voy a dejar entonces hasta ahí. ¿O qué preguntas tienen hasta el momento? Ninguna. Listo, eso está súper bien, Moni. ¿Cierto? Vamos a ver la parte de clasificación de triángulos. Resulta que en esa actividad número 1 hay momentos donde les dicen estos son los vértices según esa distancia, cómo serían esos triángulos. Entonces, realmente tenemos 6 tipos de triángulos, ¿sí? Lo que son con respecto, voy a ver si puedo aproximar más, sí. Con respecto a la medida de sus ángulos, entonces tenemos 3, se llama acutángulo, obtusángulo y el rectángulo, ¿cierto? Entonces, el acutángulo es cuando tenemos los ángulos menores de 90, los 3 ángulos agudos. Listo. El ángulo obtusángulo, el triángulo obtusángulo, entonces sería cuando hay un ángulo obtuso, o sea, que mide más de 90 grados. En este caso, este mide más de 90 grados y aquí este mide más de 90 grados. Mire que uno por ojímetro podría decir, no es que este es rectángulo, porque quizás es recto en esta parte de acá. No. ¿Listo?
Y tenemos el ángulo recto, que es con un ángulo exactamente de 90 grados. Entonces, según los ángulos tenemos esos tres, pero según sus lados tenemos estos otros tres. Entonces, es isósceles cuando tienen dos lados iguales. Entonces, por ejemplo, B y C son iguales aquí. Entonces, esto es un triángulo isósceles. Aquí, nuevamente, B y C son iguales. Miden lo mismo. Entonces, esto también es un triángulo isósceles. Lo mismo acá. Es un triángulo rectángulo, pero que aparte de eso, es un isósceles, un triángulo isósceles. ¿Listo? Entonces, es un triángulo rectángulo e isósceles. Y el equilátero es que todos sus lados son iguales. ¿Listo? Tanto A como C, como B como C. ¿Listo? Mientras que el escaleno tiene todos sus lados diferentes. ¿Listo? Todos sus lados diferentes, para que lo tengan en cuenta. Y hablamos también de cuadriláteros. Para aquellos que no saben qué es un paralelogramo, eso es un paralelogramo, es aquel que tiene dos lados paralelos de en pares. Por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo. Están dos paralelos acá entre dos paralelos. ¿Listo? Lo que les digo es lo siguiente. Este, por ejemplo, el rectángulo, este es paralelo a este y a su vez este vertical también es paralelo a este, va como en la misma dirección. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso se le llaman paralelogramos. Es una especie de cuadriláteros, ¿cierto? Porque no todas las figuras de cuatro lados son paralelogramos, para que lo tengan en cuenta. También tenemos trapecios. 1, 2, 3, 4. Mire que este también tiene cuatro lados, pero en este caso se llama trapecio. ¿Sí? O los trapezoides. Esto ténganlo muy en cuenta. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, es un romboide, son paralelogramos. Trapecios son estos, ¿sí? Y en un momento, acá. Como resumen, que nosotros tenemos figuras circulares y cuando hablamos de figuras circulares, entonces nos piden un semicírculo, es la mitad del círculo. Nos piden un sector circular, entonces es un pedazo de ese círculo, que no necesariamente tiene que ser la mitad, ¿sí? Es un pedacito. Nos piden un segmento, entonces ya, mire que los dos anteriores se iban desde el centro, este ya no hay necesidad de que se vaya desde el centro, es un pedacito nomás. Y una corona circular es quitarle, por así decirlo, sea dentro o afuera, un espacio a ese círculo. ¿Listo? Está en la división de los triángulos, según sus ángulos y según sus lados. Están los cuadriláteros, ¿cierto? Y están los polígonos regulares, ¿sí? Mire que cuando hablamos hasta de cuatro lados, estamos hablando de cuadriláteros y ya de ahí en adelante empezamos a hablar de polígonos. Los regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales, por eso son regulares. ¿Listo? Entonces tenemos el pentágono, tenemos el hexágono, tenemos el heptágono, ¿sí? Tenemos el triángulo equilátero, que puede ser un polígono regular. Cuando hablo de polígono, implico entonces que sea de 3 o más lados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por último, entonces está la actividad número 1. Esa actividad número 1, entonces ese primer punto es hallar la distancia entre los puntos, ya sabemos. Nombrar x1, y1, x2, y2. Verificar que los puntos, y nos dan 3 puntos, forman un triángulo isósceles. Entonces es mirar si eso sí es un triángulo isósceles. Demostrar que los puntos, y nos dan 3, son los vértices de un paralelogramo. Listo. Entonces, sugerencia, un paralelogramo es un cuadrilátero con lados opuestos, paralelos y de la misma longitud. Con su profe, sus directores de grupo, les voy a mandar esto porque
acabo de ver y no están las coordenadas de este punto, aunque ustedes lo pueden encontrar, ¿cierto? Pero con sus directores de grupo les hago llegar eso. Profe, y el de la E también. No, No. este es EI. Recuerden que yo no puedo tener II 2,1, no. EI 2,1. Me falta esto. Bueno, ya teníamos entonces, utilizando la distancia entre dos puntos, verificar que los puntos A, B y C forman un triángulo rectángulo. Entonces, que me formen un triángulo rectángulo. Encuentra el perímetro del triángulo formado. ¿Qué es el perímetro? ¿Quién me dice qué es el perímetro de una figura? No es lo que, o sea, como los metros, o sea, si estuviéramos hablando de una área real, ¿no serían como los metros que ocupa esto? Usted lo ha dicho, no es eso. ¿Quién me dice qué es el perímetro de una figura? Profe, son la suma de todos sus lados. Exacto, es la suma de todos los lados de una figura. Listo. Entendido entonces esos 5 puntos de la actividad número 1. Vamos, por favor, a llenar en este momentico, ya que hay un poquito más de quórum, por así decirlo. Vamos a llenar un formulario, ya les voy a pasar esto al grupo. En este formulario, entonces, se van a encontrar con lo siguiente. Se van a encontrar, entonces, necesito saber ustedes en qué fecha nacieron. Y para eso, entonces, me van a poner, ojo, apellidos y nombres. Luego, grado al que pertenece, sea 10-1 o 10-2, y su fecha de nacimiento. ¿Listo? Ya les voy a mandar esta información al chat. Listo, ahí lo tienen en el chat para que para que lo diligencien. Listo. Cuestión de 2 minuticos, por favor. Profe, ¿me repite porfa qué es lo que hay que poner? Es que no escuché muy bien. Apellidos y nombres. Ya les voy a compartir esa pantalla nuevamente. Son solamente 3 daticos. Apellidos y nombres. Ojo, primero apellidos, luego los nombres, grado al que pertenece y su fecha de nacimiento. Van 4 respuestas al momento. Ya van 8. Muy bien. Somos 67. Vamos a esperar un momentico más. Solo eso, apellidos, grado y la fecha de nacimiento. Listo, van 33, 36, excelente. Listo. Cuando estamos hablando, vamos a empezar a hablar de la actividad número 7, que nos hablan de los indicadores económicos. ¿Qué saben ustedes de los indicadores económicos? Son las subidas y las bajadas del precio de, no sé, de alguna moneda o algo así. Entre esos. ¿Quién más? Susana, no se vale buscar en el celular para ver qué es un indicador.
¿Quién más? Manuela, Santiago. ¿Quién me dice? Y la profe Mónica ha hablado mucho de ellos. Pero creo que a ellos no les tocó, eso lo trabajamos el año pasado con el ciclo 5. Ellos estaban... Ah, bueno. Listo. Entonces vamos a ver. De hecho, en las noticias siempre nos dan una estocadita de lo que son los indicadores económicos. Nos dan el precio del café, nos dan el precio del dólar, del euro, ¿cierto? Lo que vale un galón, perdón, ¿cierto? Es por galones. El petróleo, ¿cierto? Lo que vale el petróleo. Entonces vamos a hablar de eso en esta clasecita. Vamos a compartir. Bienvenidos a Colombia. Sí, es uno de los países más bellos del mundo. Sus paisajes son impresionantes y además el mismo país destiló una magia que dio para incluso crear su propio género literario en la obra del inmortal Gabriel García Márquez. Pero, ¿qué tanto conocemos de la economía del país? En este pequeño video vamos a dar un vistazo muy por encima acerca de los indicadores económicos de Colombia y de su capital, Bogotá. Los indicadores económicos muestran el estado de la economía de un país. El PIB es la representación del valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por el mismo. El PIB más alto del mundo es el de Estados Unidos, cuyo monto asciende a 18.561.934 miles de millones de dólares. Colombia ocupa el puesto 30 en varios rankings que miden el PIB, con unos 305.806 miles de millones de dólares. El PIB per cápita es la suma del PIB dividida en la cantidad de millones de habitantes que posee el país. En este caso, el primer lugar del ranking de este indicador pertenece a la República de Qatar con 128.702 dólares por habitante. En Estados Unidos, este indicador es de 62.152 dólares por habitante y en el caso de Colombia, el PIB per cápita asciende a 6.204 dólares por habitante. Algo que alimenta el PIB son las exportaciones, y las exportaciones de Colombia precisamente son bastante variadas. El mayor producto de exportación es el petróleo. La industria del hidrocarburo corresponde al 33% de las exportaciones totales del país, seguida del carbón con un 14,3% y del mejor café del mundo con un 7,2% del total de las exportaciones. Listo. Un indicador importante es el coeficiente Gini. Esta cifra nos muestra la distribución de la riqueza de una sociedad. Según la ONU, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es crítico, pues muestra una clara polarización entre ricos y pobres. El país con mejor coeficiente Gini es Noruega con 0,25, mientras que el peor clasificado son las Islas Seychelles con 0,658. En el caso de Colombia, el coeficiente Gini del país es de 0,508, lo cual, según la estadística de la ONU, está por encima del nivel crítico y muestra una desigualdad, pues, que creo que todos hemos notado. Se considera una tasa alta de inflación aquella que supera el 6% anual. En el caso de Latinoamérica, se menciona mucho la inflación en Venezuela, que en este momento está cerca de los 6.147% y se prevé que a final de este año supere los 10.000%. La inflación de Colombia, sin embargo, se sitúa en un 4,09%, lo cual establece una buena salud económica y precios estables para el consumidor. Sin embargo, las tasas de desempleo suelen ser un problema para la economía de un país. Lo ideal es mantener estas cifras lo más bajo posible, pero tenemos ejemplos trágicos como en Zimbabue, cuya economía prácticamente llegó a tener una tasa de desempleo del 95%. Todo un país sin trabajo casi, pero afortunadamente en el caso de Colombia, esta cifra se mantiene en un dígito. Solo el 9% de los colombianos está sin empleo, pero según cifras del DANE, de todos los empleados en Colombia, el 47% están ocupados de una manera informal.
Pasando a Bogotá, y en el caso de nuestra amada ciudad, su aportación al PIB del país es de 12.648 miles de millones de dólares. Su PIB per cápita es de 12.806 dólares por habitante, el cual es superior al país en general. El coeficiente Gini de Bogotá es de 0,498 y la tasa de desempleo es de 10,15%, donde el 47% de la gente empleada en Bogotá se dedica a la informalidad. En el caso de Bogotá, los bienes de consumo son mayoría en la producción industrial. Bogotá cuenta con cerca de 250.000 empresas, de las cuales el 78% se encuentran vinculadas con servicios y representan el 79% del PIB de la ciudad. Las zonas industriales están ubicadas en los sectores de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy, son las principales, y además se destacan los sectores de alimentos, textiles, químicos y metalmecánica. Incluso Bogotá se ha convertido en un destino turístico y tiene mucha fuerza la economía popular, en la que plazas de mercado y vendedores ambulantes son protagonistas a pesar de que se mantienen en la informalidad. Listo. Teníamos entonces esa parte de indicadores económicos. Y los indicadores económicos de Bogotá. Pero como ven, nos dan como una relación de qué es el PIB, tanto en Colombia como en otros países. Listo. Por ejemplo, los indicadores del día de ayer. Son estos. Entonces, indicadores nos dan el VIVA, el Dow Jones, ¿cierto? El dólar vendido por ventanilla o a precio de banco, el euro también por ventanilla o a precio de banco. Nos dan también lo del euro, la tasa y los precios del oro, el cobre, para que lo tengan en cuenta. Estos son entonces algunos de los indicadores económicos del día de ayer. ¿Cuándo vemos eso? Lo vemos o cuando nos hablan de ellos netamente, casi al final de las noticias. De hecho, es una partecita de las noticias que no se demora más de 40 segundos. Desafortunadamente, desconocemos mucho esa parte del precio del dólar, de cuándo poder invertir. Es muy necesario, porque con eso entonces nos damos cuenta cuándo poder invertir, qué podemos comprar, ¿cierto? Si realmente estamos en tiempo de comprar, por ejemplo, tecnología en este momento que el dólar está como a 3.900, ¿sí? Entonces queda mucho más alto. Por ejemplo, en enero del año pasado el dólar estaba a 3.200. Era muy diferente comprar cosas que están a 3.200 ahora que están a 3.900. Las cosas suben un poquito más. En esa actividad, entonces, lo que tienen que trabajar es, primero, investigar qué significa cada uno de los 8 indicadores más importantes en Colombia. Ahí en el texto les hablo de ellos. Segundo, leer pues esa información que yo les doy de educación económica y financiera y qué características debe cumplir un indicador económico. Entonces, según esa información, ¿ustedes qué piensan qué características debe tener para hacer un indicador? ¿Y cuál es la institución en Colombia que recopila esa información estadística para analizarla a través de esos indicadores? ¿Listo? Entonces van a consultar. Es más que todo de consulta, es más que todo de aprender a conocer esos indicadores económicos. Chicos, creo que la clase entonces llega hasta este momento. No sé qué dudas tengan. No sé qué dudas tengan en el momento.
Veo 4 chicos con la mano levantada, 3, Isabela, Juan David y Juan Vidales. Me pueden activar los micrófonos si tienen dudas. Ah, bueno, ya, ninguno. Listo. Moni, vamos a activar entonces el chat, porfa, para... Pero chicos, necesitamos de su colaboración, que no solamente coloquen el nombre, sino que necesitamos el grado para que podamos hacer la asistencia más fácil. Y que vamos en orden, ¿cierto? Sí. Primero, 11º. Sí. Listo. Entonces, que seamos bien organizaditos. 11º. Voy a empezar a llamar a los que quedan ahí de infiltraditos. Listo. En ese momento ya pueden escribir, colocar la asistencia, por favor. Si son tan amables, bien queridos. 11º. Recuerden colocar el nombre completo. Y 11º, sí, para que sea más Al fácil. finalizar con el grado. Sí. Porque es que me pega unas embolatadas. A ver, yo tengo una pregunta. Cuénteme. En el video, pues nos dieron como varias clasificaciones. Entre esas me llamaron la atención 3, que eran el PIB y el PIB capital y el coeficiente Gini. Entonces, pues quiero saber si vamos a trabajar algo relacionado con esto, porque sí me gustaría saber como sus definiciones en sí. Vivi. Cuéntame. Sí. Venga, María Guadalupe, pues mira, los indicadores económicos son unas variables, variables estadísticas que nos muestran el comportamiento de la economía en un tiempo determinado. Entonces, hay varios indicadores económicos, entre ellos está el PIB, el precio del dólar, está ese indicador Gini que nos llama la atención. Yo infortunadamente no lo trabajé cuando hicimos el año pasado en el ciclo 5, lo de los indicadores económicos. Entonces, estos indicadores, ¿qué nos van a decir? ¿Cómo se comporta la economía? Por ejemplo, ¿cómo fue la producción del país el año anterior, 2020? Yo no lo he consultado, pero él más o menos nos va indicando eso. ¿Y para qué lo tenemos? Para que, por ejemplo, cuando vamos a tomar una decisión económica, financiera, que vamos a adquirir un préstamo, vamos a montar empresa, lo tengamos en cuenta para ver cómo se está comportando la economía en nuestro país. Si ustedes ven, por ejemplo, el precio del dólar, que es uno de los indicadores que más colocan en los noticieros, que es la tasa de cambio, nosotros tenemos el dólar y también el euro está muy elevado. ¿Y eso qué está haciendo? Nuestra moneda se está depreciando, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, esos indicadores. Ese coeficiente Gini, si lo vamos a trabajar aquí en Colombia, es que la distribución de la riqueza en el país es lamentable. Y si nos colocan esa reforma tributaria que nos piensan colocar, imagínate cómo vamos a quedar. En nuestro poder adquisitivo, lo que nosotros vamos a poder comprar con lo que ganamos va a ser muy poco. De hecho, mira, comparando con lo que ganábamos, por ejemplo, en el 2017, 2018. Listo, a eso apunta. Cuando en el noticiero le están diciendo, vea, es que el precio del dólar está en esto, y usted va a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, ay, ¿será que pospongo mi viaje? ¿Será que lo hago dentro de un año? Para eso es los indicadores, para eso es hablar las estadísticas. Listo. Y el PIB per cápita dice en cuánto se divide la producción del país por persona. Por persona. Entonces, imagínense, si nosotros nos vamos, a mí no me gusta mirar esas estadísticas porque se entristece uno. Mire lo que decía de Estados Unidos. Tienen 18 millones. Eran 18 millones. Y compáralo con Colombia, 300. 300, imagínense. Es que, bueno, por eso, rico que ustedes miren muy bien lo que van a estudiar, muchachos. ¿Qué quieren hacer? Porque esa es una pregunta importante. ¿Qué voy a hacer con mi vida?
me estoy preparando. Lo estoy haciendo bien. Ahí les queda. Vivi. No, yo te iba a decir ahorita que estabas hablando el poder adquisitivo de uno, ¿cierto? Ahorita con la economía como está, chicos, uno tiene que declarar ganándose un poquito más de 2 millones. Ay, sí. Desde ahí ya está empezando a declarar. Entonces, usted trabaja muchísimo para conseguir sus cosas y llega un momento dado en el que dice, listo, ya te estás ganando más de 2 millones, entonces vení, dame algo para nosotros, dame de eso que vos estás ganando para nosotros, que nosotros igual tenemos que cubrir otros gastos, ¿cierto? Muchos de ellos yo diría que se van al bolsillo de los más corbatudos, pero bueno, toca. Y de no, por ejemplo, para el pago de la DIAN, de no pagarse, igual te van a poner una multa, que también es monetaria. Entonces, pagas o pagas. Ellos no pueden ver que tú estás ganando demasiado porque ya te empiezan a sacar un poquito. Pero es que por lo general nos afecta, es a los que ganamos 2 millones o algo así, porque las empresas grandes, los que ganan mucha plata, hay unos que evaden impuestos. Y lo que dicen muchos es, si se persigue a los que evaden impuestos, realmente se podría conseguir el dinero que se necesita. Pero como no hay ese mecanismo, y a esos grandes tampoco les interesa. Listo, falta 10, 2 chicos por poner la asistencia. Ahí vi un chico... Ya la colocaron, es que nos demoramos, nos encarretamos con esto. Ah, sí. Ya, Sí. pero es que yo terminé ahí, en el chat veía era uno de 10-1 y yo, listo. No, chicos, realmente esto de los indicadores económicos, habría mucha tela por cortar. Lastimosamente en las guías, como lo estamos trabajando, hay que dar como pinceladas nomás. Sí. Esa economía, la contaduría, la administración son chéveres y ayudan mucho. Son encarretadoras, se los recomiendo. ¿Listo, Vivi? Listo. Si no falta más nadie, mucho cuidado con los Profe. chicos. Cuénteme. Profe, sí le puede poner la asistencia a Paulina Cataño, que ella no se puede conectar porque está enferma. Se le oye entrecortada. Paulina Cataño. ¿Qué pasó con Paulina? Escríbanos. Escribe, por favor. Tenía mucho dolor de cabeza. Ah, pero entonces eso se lo decimos a la profe, a la directora de grupo, ¿cierto? Porque como no está conectada, entonces no le podemos colocar la asistencia. Ella tiene una excusa por la cual no se pudo conectar. ¿Listo? Bueno. Vivi. Listo. Ya, Moni. Chicos, ha sido muchísimas gracias por asistir. Que tengan una feliz tarde. Guadalupe, me Chao, encanta. profe. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Un gusto, chao. Mira, qué bellas.